Bueno, hoy vamos a tener una reflexión acerca de uno de los atributos de nuestro Dios, y es uno de sus principales atributos. Y fíjate que en esos atributos es necesario, y en particular este atributo, que lo podamos entender correctamente. El nombre de la predicación de hoy es Entendiendo la Gracia. Entendiendo la Gracia. Y ahí como subtítulo es Viviendo bajo el Nuevo Pacto. Y tenemos ahí un texto base, Romanos 8, 6, 14, no lo busquen, solamente es para introducir la predicación. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Te lo repito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos ahora. Bendito Dios, hoy queremos que seas tú, Señor, hablando a través de tu palabra, hablando a nuestros corazones, entendiendo este atributo tuyo que es la gracia, Señor, que es clave no solamente para la salvación de cada persona, de cada ser humano, sino que es clave para el crecimiento de cada uno de nosotros como tus hijos, como discípulos tuyos. Así que ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú hablando a nuestro corazón y que seas tú quebrantando cada uno de nuestros corazones, quitándonos ese velo espiritual de nuestros ojos, que nos puedas dar ese entendimiento, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La palabra de Dios, conocida también como la ley, sobre todo el Antiguo Testamento y los primeros 5 libros de la Biblia, fue dada para mostrar la santidad de Dios, para que nosotros pudiéramos conocer la santidad de Dios, quién era Él, pero también fue dada a los hombres para mostrar nuestra incapacidad de cumplirla. Esa es la ley, pero en Cristo Dios nos introdujo en una nueva dispensación, es decir, en el Antiguo Testamento toda la humanidad estaba bajo la ley, pero una vez que viene Cristo y muere por nosotros, su sacrificio en la cruz, Él nos introduce a una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. La gracia. Hoy no vivimos bajo ese peso de la ley. Antes, en el Antiguo Testamento, personas, si llegaban a pecar, no era general, pero era realmente la ley que muchas veces los fulminaba en el momento. Pero hoy nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y la gracia es un poder transformador. Mira, para ilustrar esta verdad, vamos a leer un pasaje ahí en Juan, capítulo 8, si me acompañan, Juan 8, del 1 al 11, el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Le voy a dar lectura. Y dice así, y Jesús se fue al monte de los olivos. Ahí, antes de empezar, justamente en este tiempo Jesús ya estaba siendo perseguido por los fariseos, por los religiosos de ese entonces. Entonces estaban buscando excusas para poderlo atrapar y poderlo matar. Entonces dice ahí Juan 8:1, dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate, qué interesante, ¿no? Esta mujer había sido atrapada en el acto mismo del adulterio. Y sí, justamente la ley, si me acompañas ahí a Levítico capítulo 20, versículo 10, ahí en los primeros libros de la Biblia, Levítico 20:10, justamente nos habla de cuáles eran las consecuencias de que alguien fuera atrapado en adulterio. Y fíjate, dice Levítico 20:10, dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, es decir, el hombre y la mujer, dice, indefectiblemente serán muertos. ¿Y cómo tenían que ser muertos? Apedreados. Qué fuerte, ¿no? Pero fíjate lo que dice el Levítico, dice: si el hombre y la mujer, si el adúltero y la adúltera, porque estos fariseos solamente llevaron a la mujer. Dice que la agarraron en el acto mismo. ¿Por qué no llevaron también al hombre? Solamente llevaron a la mujer. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo para tentar a Jesús, a ver qué respuesta daba. Entonces, dice el versículo 6, más esto decían para tentarle y poderle acusar. Y fíjate, dice ahí, dice el versículo, que cuando estos hombres llegaron ahí, fue en un lugar público. Dice que Jesús, en ese momento, teniendo a la mujer ahí, la aventaron al suelo. Dice que él se inclinó y empezó a escribir algo con el dedo. La palabra no registra, no dice la Biblia qué fue lo que escribió. Pero algunos historiadores, como San Jerónimo en el siglo IV, San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia del hebreo al latín. Se conoce como la Vulgata, una traducción de la Biblia, ¿no? Este hombre y algunos otros historiadores comentaban que muy probablemente Jesús lo que estaba escribiendo eran los pecados de aquellos hombres que acusaban a la mujer. Si tú sabes, el Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce todo lo que hemos hecho. Y él dice que probablemente, o sugiere que probablemente era esto, porque dice que cuando él empezaba a notar, fíjate, dice el versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, es decir, los más jóvenes, y quedando solo Jesús. Entonces dice que cuando él estaba escribiendo en la tierra, estaba escribiendo pecados. Entonces los hombres, al tener las piedras y al verse identificados, se sentían acusados por su conciencia, y por eso dice este historiador que uno a uno veía lo que escribía Jesús, tiraba la piedra y se iba. Y el otro veía a lo mejor el siguiente pecado o falta que estaba escribiendo el Señor y se iba. Es solamente una sugerencia, ¿no? Que nos hace, porque la Biblia no lo registra completamente, ¿no? Entonces, estos hombres, al ver su pecado, ¿qué hacen? Se fueron. Dejaron a la mujer sola. Y entonces viene ahí lo que dice el versículo 10, enderezándose Jesús y viendo que no había nadie sino la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ¿verdad? Porque para eso el único que podía condenar a la mujer, ¿quién era? Jesús mismo, Dios mismo. Pero ¿cuál fue la sorpresa para la mujer? La mujer seguramente había escuchado de Jesús, porque para entonces todo el mundo había escuchado de Jesús, y que él mismo decía de sí mismo que era el Hijo del Hombre, que era Dios mismo. Entonces la mujer, imagínate la escena, estaba ahí delante de Jesús. Obviamente ella estaba esperando el veredicto de Jesús. Bueno, si estos que solamente son religiosos no me acusaron, pero estoy delante y estoy a los pies del Rey de Reyes, del Mesías, porque ya se había escuchado de los milagros que estaban haciendo. Entonces, muy seguramente en el corazón de la mujer ha de haber dicho: bueno, los demás se fueron, pero estoy delante del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Cuál será su juicio? Y él le dice: ¿quién te condena? Ninguno. Dice: pues ni yo mismo te condeno. ¡Wow! La mujer que había llegado ahí
No es que se escuchaban rumores que era una adúltera. Imagínate que a ti te atraparan en cualquier situación, en un robo. Una cosa es que digan, es que este hombre, esa mujer, se dice que es ratero. Una cosa es que digan, pero que te agarren en el momento y que te lleven a una plaza pública delante de todos. Primeramente, qué vergüenza, ¿no? Y aparte, ¿qué dirías? Es que me agarraron en el acto, o sea, ya no tengo cómo defenderme. Imagínate lo que había en el corazón de la mujer. Eso por un lado. Y por otro, estar delante de quien la podría juzgar. Es lo mismo con nosotros, no es lo mismo que alguien nos juzgue de algo y solamente entre el pueblo te digan, a que te lleven con la autoridad máxima, el policía, y te digan, este me robó. Ahí dices, ya no tengo escapatoria. A lo mejor si estoy con las demás personas, pues a lo mejor puedo decirles, hacer, escabullirme ya, pero si te están llevando con la autoridad, en tu corazón está el sentimiento de estoy perdido, ya no tengo nada que hacer. Pero imagínate la gracia del Señor. Él estando le dice, enfrente de ella le dice, ni yo mismo te acuso. ¿Y qué le dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos cómo Jesús libera de su condenación a la mujer, pero no la deja ir así nada más, sino que aunque hubo gracia, la exhorta en amor y le dice, vete y no peques más. No le dice, ok, yo mismo no te juzgo y sigue haciendo de tu vida lo que quieras, no. Le dice, vete y no peques más. La exhorta. Vamos a ver, fíjate, 3 puntos de enseñanza que vemos aquí. Primeramente vamos a ver cómo la gracia es un fundamento de la salvación. Primeramente, la mujer estaba lista para morir apedreada. Ella, como te decía, ya no tenía nada que hacer. Ya la habían llevado primeramente con la autoridad de los fariseos, los religiosos, pero por si fuera poco, la llevaron delante del que sí la podía juzgar, de Cristo. Estaba ella ya lista para morir, según la ley, según la ley. Pero Jesús, ¿qué pasó? Jesús le ofreció vida y libertad. Imagínate que ante un pecado, alguna situación que tú estés viviendo, que estés delante de esa persona y te dices, ¿sabes qué? Yo no te juzgo. Tal vez un robo. Tú que me robaste a mí, los demás te están acusando. Pero tú que me robaste a mí, ¿sabes qué? No pasa nada. No te voy a llevar a la cárcel, no te voy a acusar, no te voy a demandar. Imagínate la libertad que sintió la mujer. Entonces, según la ley, ella tuvo que haber sido muerta apedreada, pero según Jesús le dio misericordia, le dio gracia, tuvo gracia de ella. Y sabes, familia, así es como tú y yo nos debemos sentir ante el pecado de tu vida. Si bien tú dices, bueno, yo no robo, yo no asalto, yo no cometo adulterio, pero tú pregúntate a ti mismo, ¿de qué te rescató el Señor? Tal vez hoy no lo haces, pero ¿de qué te rescató el Señor? ¿De chisme? ¿De qué cosas? Que probablemente decimos, es que eso no tiene nada, no es tan malo. De eso que te rescató el Señor, Él te dio un golpe de gracia. Te dijo, ni yo mismo te acuso, vete. Eso es lo que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros pudiendo morir y ser juzgados cuando venga el Señor, Él no nos va a juzgar. No nos juzgó porque ya Él murió por nosotros. Entonces, la salvación no depende de nuestras obras, sino es un regalo inmerecido de Dios. Y conocemos Efesios 2, 8 al 9, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por pura gracia. Hoy el que tú estés aquí con vida, el que yo esté con vida, es gracia de Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor en tu juventud no cometiste cosas, a lo mejor juegos, borrachera tal vez, juegos que alguna vez, y se escucha mucho por aquí, ¿no? Jóvenes jugando a la ruleta rusa con armas, tantas cosas que uno hace, que el Señor nos ha librado de todo ese pasado tuyo, te ha librado y hoy estás con vida. ¿Qué me dice? No es un golpe de gracia para tu vida decir, yo merecía estar muerto, yo merecía estar en la cárcel, yo merecía tal vez estar paralítico por algún accidente, yo merecía lo que tú me digas y por pura gracia hoy estamos aquí.
Entonces vemos que la gracia es un fundamento de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, familia? Debemos reconocer que nuestra salvación es por gracia, que Jesús nos ha liberado. Y sé que lo conoces, ¿de cuántos pecados te ha perdonado el Señor? ¿De algunos? De todos, de todos. Ahora, de esos todos, ¿cuáles son los que te ha perdonado? ¿Los pasados? ¿Los presentes? Los futuros, todos. Entonces, fíjate, si el Señor ya te perdonó de todos, incluso de los pecados que al día de hoy no has cometido, y ya te los perdonó, imagínate, vemos ahí la gracia del Señor, o sea, ya te los perdonó, pero como le dijo a la mujer, sí, te los he perdonado, pero vete y no peques más. Entonces, vemos que la gracia de Dios aplica para toda tu vida, pasada, presente y futura. Entonces, ¿cómo no vamos a vivir con esa gratitud? Pero familia, yo te pregunto, ¿por qué, si entendemos ese gran amor de Dios, por qué hoy seguimos pecando? ¿Y por qué seguimos pecando a lo mejor de maneras feas, no? Porque no hemos entendido la gracia. O no, tal vez no hemos valorado la gracia de Dios. Porque cuando nosotros valoramos la gracia y sabemos que nos libró de un juicio, imagínate que aquel que te pudo haber metido a la cárcel por un fraude, que a lo mejor te van a dar 10 años, por alguna situación que incluso tú hiciste sin pensarla, sin quererla, te engañaron, te estafaron, algo pasó y te van a meter a la cárcel por un fraude. Y que esa persona te diga, ¿sabes qué? No voy a levantar el acta, la demanda contra ti, pero por favor no lo vuelvas a hacer. Dime, al conocer la magnitud de lo que tuviste que haber pagado, dime si no estuvieras agradecido con esa persona. Y dirías, pero ¿qué te doy? O sea, te invito a comer, ¿qué hago contigo, no? Eso es lo que debemos de sentir con el Señor. Así de agradecidos. Entonces, la gracia, vamos al siguiente punto, la gracia nos da poder para vivir en santidad. Una vez que tú entendiste, conociste y valoraste la gracia te da un poder para vivir en santidad. Entendiendo lo que había pasado con la mujer, Jesús no solo perdonó a la mujer, sino que le dio un mandato transformador. ¿Cuál fue ese mandato? Vete y no peques más. Fíjate que la libertad, yo no conocía la libertad de esta manera. Cuando me decías que la libertad, cuando tú entras, te meten a la cárcel, pierdes tu libertad, ¿no? Pero cuando tú sales de la cárcel, te dicen que eres libre, ¿no? Pero la ley, como ya quedaste fichado, como ya quedaste fichado, te dicen, eres libre, pero no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquí, no hagas allá. Por ejemplo, depende el delito, muchas veces te dicen, y si te vemos tomando, te vemos haciendo desorden en la calle, solamente por hacer desorden en la calle, te regresas al tambo. Entonces la persona podría decir, bueno, pero pues ¿qué libertad tengo? O sea, sí salí de la cárcel, pero no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no. Esa es libertad. Hoy nosotros tenemos libertad igual en Cristo, porque tú puedes decir, bueno, ya soy libre en Cristo, perfecto, pero no puedo tomar, no puedo drogarme, no puedo adulterar, no puedo decir groserías, no puedo. Entonces tú podrías decir, bueno, ¿cuál es la libertad que tengo? La libertad que tienes es para hacer las cosas correctas. Tienes toda la libertad para hacer las cosas correctas. ¿Me explico? Entonces, es lo que vemos aquí, que la gracia te da poder para vivir en santidad. Jesús no solo perdonó a la mujer, sino que le dio ese mandato transformador. La gracia, fíjate, nos capacita para dejar atrás el pecado y vivir en libertad. Y es que es así, familia, cuando tú quedas agradecido con alguien, ese es un poder que te dio esa persona, porque te apuesto que tú ya no vas a volver a hacer lo mismo con esa persona. Piensa en algo que te haya perdonado un familiar, tu padre, tu madre, tus hermanos,
algo que te hayan perdonado y que haya sido doloroso en tu vida. Y esa persona te perdonó y te dijo, ¿sabes qué? Te perdono y te amo. Te apuesto que ya nunca jamás le vas a volver a hacer eso mismo a esa persona. Porque hoy tienes la gracia que te perdonó y que te da la libertad para vivir en santidad, para ya no estar pecando de esa manera, ¿no? Así que la aplicación para nosotros, dice ahí Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Entonces, hoy podemos disfrutar eso, de vivir en santidad, que ya no estamos bajo la ley que nos condenaría, pero hoy estamos bajo la gracia que nos da libertad para hacer lo correcto, para obedecer. Muy bien, y el tercer punto, la gracia como expresión del amor de Dios. Fíjate, la ley revela justicia, pero esa justicia, aunque hoy estamos en la gracia, no podemos hacer lo que querramos. Pero yo le llamo esto una libertad directiva. Es decir, tú tienes libertad de hacer las cosas, pero ante cualquier cosa que vayas a hacer, lo correcto es que le digas, Señor, ¿es correcto que hago esto? Señor, dame dirección, ¿puedo hacer este negocio? Señor, ¿puedo comportarme de esta manera? Señor, esta libertad directiva es que el Señor te va a dirigir hacia lo correcto. Entonces tienes la libertad, porque la sigues teniendo para hacer lo correcto o lo incorrecto. El punto es que cuando hacemos lo incorrecto, sabemos que va a haber consecuencias, aún estando en Cristo. Entonces, hoy tienes la libertad directiva o la justicia directiva de Dios. Y es la gracia que revela ese amor profundo que tiene Dios por nosotros. Si hoy ves tu vida hacia atrás y dices, bueno, es que antes era así, antes hacía esto, pero hoy solamente por la gracia de Dios me mantengo haciendo lo correcto, tú puedes ver ahí ese amor profundo de Dios, porque te está rescatando de las consecuencias que trae la vida en pecado, de las consecuencias de lo que estuvimos haciendo en el pasado. Entonces dime si no es amor de Dios. Alguien decía, por ahí lo vi creo que Kalimba, sí, alguna vez decía y hablaba de Dios, y decía que cuando él se convirtió a Cristo, este artista, sus amigos le decían, pero pues es que hoy ya no haces esto, ya no haces el otro, antes íbamos a las fiestas, tomabas, te drogabas, hacías lo que quisieras, te metías con quien quisieras, pero hoy pues vives como esclavo. Entonces, eso que haces tú, o sea, ¿cómo puedes disfrutar de esa vida? De ese Dios autoritario que todo te dice no, 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 no. ¿Dónde puedes ver el amor de ese Dios? Y este personaje, Kalimba, decía, es que claro que yo veo el amor de Dios. Y les puse este ejemplo que me encantó. Le dice, si tú ves a tu hijo pequeño que anda con un tenedor y está ahí metiendo el tenedor en los contactos de la luz, ¿tú qué le vas a decir? No. Y si vuelve a hacer otra cosa, le quitas el tenedor, pero entonces no sabe nadar y va hacia una alberca y le dices, no, tienes prohibido ir para allá, vente de este lado. Si a todo lo que el niño hace y puede dañar su vida y su integridad, tú como padre le dices no, ¿qué serías? ¿Un padre injusto o un padre justo? ¿Un padre que ama o un padre que no ama? Dice, yo lo veo como un padre que ama, porque el Señor sabe qué es lo que no nos conviene. Y al final, como les he dicho, Él va a seguir siendo Dios, ¿eh? Él va a ser Dios contigo, sin mí Él va a seguir siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y nosotros sin Dios nos podemos hacer mucho daño, nos podemos lastimar. Es por eso que los no de Dios son muestras de amor. Son muestras de amor. No hagas esto, no, eso no, no vayas, no te juntes, no hables esto, no. Esos no de Dios es la muestra más profunda que Dios tiene para nosotros. Y sobre todo entendiendo que Él es omnipresente, que Él sabe lo que puede pasar en un futuro, ¿cómo no confiar en un Dios así? Un Dios que lo conoce todo, un Dios que conoce tu vida hoy, en 2026, y que conoce tu vida en el 2030. ¿Cómo no confiar en un Dios que puede ver todo? Entonces, la gracia es una expresión de amor de Dios. Los no de Dios es una expresión de amor de Dios.
La ley revelaba justicia, pero te llevaba a la muerte, y la gracia de Dios revela un amor profundo. La mujer experimentó un amor que no la condenó, sino que la levantó. Ahí en Juan 1:17, si me quieres acompañar, ya estamos terminando. Juan 1:17, justamente habla de esta diferencia entre la ley y entre la gracia. Juan 1:17 decía, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, si Jesucristo no hubiera venido al día de hoy, nosotros seguiríamos bajo la ley, pero hoy estamos bajo la gracia. Aún, fíjate, aún cuando pecamos y Dios en su justicia de todas maneras te dice, sí, eres mi hijo, te amo, claro que sí, eso no va a cambiar, pero lo que acabas de sembrar lo vas a tener que cosechar y te lo vas a tener que comer, porque Dios es justo. Pero entonces dirías, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia que hoy el Señor te dice, pero yo voy a estar contigo, te voy a acompañar y te voy a fortalecer. ¿Me explico? A diferencia, si estuvieras sin Cristo, pues sí, de todas maneras, lo que sembraste lo cosechas y te lo vas a comer, pero sin mi presencia. No va a estar yo para consolarte, para levantarte. Que incluso en la gracia de Dios, yo hoy veo en mi vida y pienso en tu vida, hoy lo que yo estoy viviendo como consecuencias de mi pasado sin Cristo, aún lo estoy viviendo tranquilo, leve, light, como dicen. Porque si lo que hoy vivo como consecuencias, y más bien si no estuviera el Señor, créeme que las consecuencias serán mucho más grandes. Aún el Señor, fíjate, aún el Señor sí te permite que pagues esas consecuencias, pero aún así, a un nivel, de verdad piensa en tu vida a un nivel bajo, a un nivel llevadero. Entonces ahí vemos la gracia del Señor. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Cuando entendemos la gracia, eso nos lleva a amar y a servir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando conoces el profundo amor de Dios, dices, ¿cómo le voy a fallar a mi Señor? ¿Cómo voy a seguir haciendo lo mismo? Ya no puedo. Si Él me perdonó de mi vida, de todo lo que he hecho, ¿cómo voy a fallarle? Entonces, ese es el poder que te da Dios, su amor. Y su amor te lleva a ya no pecar de las mismas maneras o no pecar tan recurrentemente, ¿no? En ciertas situaciones más ligeras, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Conclusión, la historia de la mujer sorprendida en adulterio nos recuerda que cuando recibimos, entendemos y valoramos la gracia, esta misma nos salva. También entendemos que la gracia nos transforma. De esta mujer ya no se supo más. Muchos decían que era María Magdalena, pero no es ella. Ya no se supo más. Pero se entiende que la mujer no volvió a pecar. Y les hablaba, creo que fue el domingo pasado, no me acuerdo, acerca de este ejemplo del joven rico y de Zaqueo. Vimos que el joven rico fue confrontado con la ley y la ley endureció su corazón. Dijo, yo cumplo toda la ley, pero no quiso vender sus cosas, no quiso deshacerse de sus riquezas. Y veíamos por otro lado a Zaqueo, que fue confrontado con la gracia, porque Jesús no le dijo, Zaqueo, no. Le dijo, obedece, Zaqueo, obedece esto, obedece el otro, no. Le dijo, Zaqueo, esta noche es necesario que pose en tu casa. Y Zaqueo dijo, ¿cómo es posible? ¿Conmigo? ¿Conmigo que soy esto, tal? Sí, contigo. Y eso quebrantó su corazón y hizo que se transformara e hizo lo que no hizo el joven rico. Se deshizo de sus bienes y pagó todo lo que debía. Entonces vemos que la gracia transforma. Y por último, la gracia nos revela el amor eterno de Dios. Hoy no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y esa gracia nos invita a vivir en libertad. Una libertad no para pecar, no, sino una libertad para no pecar y para que el Señor a través de su Espíritu Santo nos siga transformando. Así que quisiera hoy, hermanos, con esto que pudieras entender que si tú recibiste al Señor en tu corazón, que puedas ver esa gracia día a día, al amanecer, al despertarte, cómo el Señor te ha librado de enfermedades, te ha librado de la muerte de muchas formas,
Cómo el Señor hoy, a pesar de tus defectos de carácter, por ejemplo, en los matrimonios, a pesar de mis defectos de carácter, mi esposa sigue conmigo, mi esposo sigue conmigo. Eso es gracia. Cómo a pesar de mis errores que he cometido, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo, mis hijos me siguen amando, ¿no? Podríamos decir. Con mi madre, mi padre. O sea, todo lo que vemos es por gracia de Dios. Entonces, familia, valora la gracia, porque créeme que esa es la clave y ese es el poder para que tu vida sea transformada. Analiza todo lo que tienes y también todo lo que no tienes. Porque decimos por ahí, si tuvieras muchísimo dinero, créeme, si tuvieras mucho dinero, no, lo más seguro, en un 90% tal vez, no estarías aquí, ni yo estaría aquí. Estaríamos perdidos con las cosas que nos ofrece el mundo. Pero qué bueno que no tenemos las cosas que el Señor no nos ha querido dar. Eso también hay que valorar, lo que el Señor no nos ha dado. Así que, familia, la gracia es la fuente de la transformación, la fuente de la vida y la fuente del amor. Valoremos la gracia, reconozcámosla en nuestra vida, pero valorémosla. Y sobre todo, valoremos al autor de la gracia, que es Cristo Jesús, y su muerte en esa cruz. Esa es la clave para tu vida. Y créeme que tu vida va a ser transformada. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por hoy tu palabra, por entender a través de los ejemplos bíblicos, Señor, de cómo tú sigues siendo el día de hoy un Dios de gracia, de amor y misericordia. Cómo tú no nos condenas, Señor, porque tú viniste, Padre, a darnos vida y vida en abundancia. No viniste a condenarnos, Señor, y aunque la ley, que es tu palabra, nos sirve para entender tu santidad y nos sirve para entender nuestra imperfección, tú has enviado a Cristo Jesús nuestro Señor para pagar justamente todo eso que tendríamos que haber pagado por nuestras faltas, nuestros pecados. Pero en Cristo Jesús tú abriste un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Abriste una nueva dispensación, un nuevo tiempo, donde al día de hoy por tu gracia no hemos sido consumidos, Señor. Y por tu gracia, Señor, es que aún no has regresado, porque tú estás esperando que la última persona, Señor, en este mundo que va a recibir tu evangelio, que te va a reconocer, llegue a tus pies, Señor. Vemos la gracia en todo lo que tú nos das, Señor, en cada despertar, en cada mañana, en los alimentos, en la salud, aún cuando tengamos padecimientos. Vemos tu gracia, Señor, en tener un techo, en tener una familia en Cristo. Aún también, Señor, vemos tu gracia en la exhortación, así como le dijiste a esta mujer, vete y no peques más, exhortándola a que no siga en pecado. Ahí vemos tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver cada una de las formas en que tu gracia es expresada en nuestra vida y ayúdanos a valorar lo que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos a valorar a nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz y que sufrió lo más horrible por nosotros. Ayúdanos a valorarlo, Señor. Que nuestro corazón sea quebrantado y que por tu gracia, Padre, hoy seamos dignos de ti, Señor. Que podamos servirte, que podamos dar fruto, porque es lo que tú nos demandas, Padre, en el amor, compartir tu gracia con los demás, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos a ti, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Amén.